reclamamos el pago que ya está vencido de las prácticas del mes de junio, que vencieron el 31 de agosto. Y bueno, venimos ya con un desfasaje en los pagos de las prácticas que hemos venido tolerando. Y recién, por ejemplo, ayer lunes se terminaron de pagar las prácticas del mes de mayo. Pero bueno, el reclamo airoso de nuestros socios, porque hay mucha indignación respecto de estas demoras, y que llegado el cumplimiento del plazo se pagan en forma fraccionada. Bueno, no nos ha quedado otra alternativa que tomar esta medida, que es una medida odiosa, entendemos que impacta sobre todo en los pacientes, pero hay que entender que el médico, por un lado, no cobra sus prácticas en tiempo y forma. A esto se le suma que la semana pasada no se pagaron las consultas semanales. A esto se le suma que el círculo médico le puso el hombro a la validación online de las consultas. Nosotros hicimos muchas modificaciones en nuestros sistemas. Entrenamos a las secretarias de los consultorios, hicimos pruebas piloto y demás para que este sistema comience a funcionar. Y bueno, nos damos la novedad la semana pasada con que no se nos pagan las consultas. Es decir, hay muchas cosas que se suman en este reclamo. También el hecho de que no va a haber un aumento ni en prácticas ni en consultas acorde a las paritarias que le aumenta el Estado a sus empleados. Normalmente esos aumentos se trasladaban a los valores de prácticas y consultas, esta vez no va a ser. Si bien nos ha ofrecido un aumento del valor de la consulta de los 10.600 actuales a los 13.000, aumento que hemos aceptado porque es mejor que nada, pero que está muy lejos de ser lo que nosotros habíamos reclamado. Y bueno, y planteamos que si bien tomamos ese aumento, pero a partir de los meses de octubre, en los distintos meses sucesivos, habrá que renegociar los valores, porque lamentablemente los pequeños aumentos que se hacen sobre los valores de diciembre del 2024, entonces tampoco es que se incrementan en manera significativa. Y bueno, hay mucha, aparte de la lógica rabia por esta situación, hay mucha angustia en el médico, que su economía no tiene ninguna previsibilidad, no sabe cuándo va a poder pagar sus obligaciones. Y como decía, es una medida odiosa de tomar, pero no nos ha quedado otra alternativa. Pareciera, Cristina, perdón, ¿no? Pero sí, pareciera que forma parte de un círculo vicioso interminable, porque en cada 2 meses hablamos sobre la misma situación, hasta que se expone públicamente, no se regulariza y después ustedes pueden seguir atendiendo y cada vez se van sumando más reclamos, como recién mencionás, porque no es solo la falta de pago, sino también la no actualización de los saberes y demás. Sí, exactamente. Se van sumando muchas cosas que impactan en el médico, y como te decía, el médico ya no solo tiene rabia, sino que tiene una verdadera angustia. Ha caído en general la actividad entre el 30 y un 40%, y el médico cuenta hoy con lo que trabajó hace 3 meses y no lo recibe, y eso es terrible. Y bueno, todas estas cosas nos han llevado a tomar esta medida que se llama corte de crédito, porque en realidad no es que dejamos de atender los pacientes, sino que lamentablemente el paciente va a tener que abonar al médico el valor de la consulta, pero el valor pactado con el IPS hasta ahora, que es de momento es de 10.600 pesos, y en el caso de tener que consultar con un médico del Padrón B son esos 10.600 más el arancel diferenciado. Y bueno, y las prácticas también, depende si es una radiografía, si es una ecografía, si es un PAP, si es una endoscopía o una cirugía, etcétera, se paga al valor que establece el IPS. Y también reitero que en el caso de los médicos que pertenecen al Padrón B se suma el arancel diferenciado. Esto realmente impacta en el paciente, esto hace caer también la demanda en los consultorios, es decir, que es una medida extrema y dura de tomar, pero bueno, no nos queda otra alternativa, lamentablemente. Nosotros hemos acompañado este proceso de intervención, hemos tratado de ser pacientes, pero bueno, esto no es algo personal, esto es algo que tiene que ver con
con la representación de nuestros asociados, que confían en nosotros, en que hagamos buenos convenios, en que garanticemos el pago de los convenios, pero si esto no se cumple, alguna medida hay que tomar. Y bueno, esta es la medida que hemos decidido. ¿El círculo cómo está manteniendo la comunicación? ¿O quién es el que tiene la comunicación con IPS? ¿Es a través directamente del interventor u otro funcionario del instituto? No, lo hacemos con el interventor. En realidad el interventor tiene un diálogo abierto hacia nosotros, incluso lo llamamos permanentemente, pero la respuesta de él es: no tengo plata, no hay plata. Y bueno, nosotros no podemos decir de dónde tiene que salir la plata, eso no es una decisión nuestra. Lo que nosotros reclamamos es el pago, que nos parece justo. Bueno, el interventor nos pidió allá en febrero, cuando asumió, bueno, que le diéramos un tiempo. En aquel momento la intervención era por 180 días, creo, sí, no, 120 días, y bueno, tenía que familiarizarse con los números, todo lo demás, pero bueno, lamentablemente nosotros hemos acompañado, pero llega un punto en que es mucho más acuciante la urgencia económica de los médicos que pertenecen al círculo, que ya desde hace varios meses nos vienen reclamando. Bueno, y es como que estalló esta semana con la falta de pago de las consultas, y a lo que se suma el no pago de las prácticas del mes de junio, y que recién se terminaron de pagar las prácticas de mayo, ayer lunes, en tanto que quedaba pendiente de auditoría. Claro. Pero todas estas cosas van generando efervescencia, van molestando, y lamentablemente nos obliga a tener que tomar esta medida, porque uno de los reclamos que nos dicen nuestros socios: ¿y ustedes qué hacen? ¿Y ustedes qué medida van a tomar? ¿Y cómo puede ser que no nos paguen y ustedes no hagan nada? Bueno, lo que tratamos de explicarles en su momento, que quisimos acompañar este proceso porque confiábamos en que los números se iban a ordenar más rápido y que finalmente íbamos a poder, como veníamos haciendo años atrás, cobrando en tiempo y forma. Pero bueno, lamentablemente la única alternativa que nos ha quedado es tomar esta medida. 13.000 pesos le pagan por consulta. ¿Son valores similares a...? 10.600 pesos, y ahora todavía no está firmada la resolución, nos ofrecieron 13.000. 13.000, de 10.600. Es 10.600. En este momento 10.600. Digamos, es un número bajo comparado con lo que paga un particular, por ejemplo, ¿no? Sí, es un número muy bajo. Y hay médicos que están en el padrón A y que tienen que cobrar solo esa cifra y no pueden cobrar arancel diferencial. Es decir, es un valor irrisorio. Como yo comentaba en otros medios, no es ni medio kilo de carne, o por ejemplo, si uno va sin menospreciar lo que hace o una peluquera o una manicurista, si uno concurre solicitando sus servicios, el monto es mucho más alto. Claro. Y aquí el médico está poniendo no solo su saber, su formación de por lo menos 12 años, sino que también está poniendo un riesgo, porque nosotros los médicos respondemos legalmente por todo lo que hacemos. Así que, como para que se den una idea. Y de esa parte, el médico también tiene que hacer un monto para pagar el alquiler del consultorio, para pagarle a la secretaria, al personal de maestranza, todas las cosas que tiene que pagar para poder ejercer la profesión. Claro. De hecho, hay muchos médicos que han abandonado la profesión y se han dedicado a otra cosa porque la profesión no les daba para vivir. Esa es la triste realidad hoy de la profesión médica. Te pregunto, en base a tu experiencia, si crees que esto antes de las 12 de la noche se va a solucionar o va a avanzar el estado de alerta como han mencionado. Bueno, generalmente hasta ahora siempre se ha alcanzado una propuesta antes del cumplimiento del plazo. Siempre ha sucedido así, pero muchas veces
no se llega a un acuerdo con los números, porque muchas veces la promesa de pago es parcial, y en cuyo caso creo que no vamos a levantar la medida, porque desde ya estamos representando a los 2.000 socios, y el reclamo es firme y es fuerte, porque hay mucha indignación con esto, y hay mucha angustia también, porque el médico no puede vivir con lo que está ganando. Esa es la triste realidad. Uh-huh. Entonces, creo que va a tener que ser una oferta muy concreta y que abarque, por lo menos en cuanto al tema de las prácticas, la totalidad del pago de las prácticas, generalmente haciendo la reserva del 5% por auditoría, y que cuando se concreta la auditoría se paga, y pagar, ponerse al día con las consultas es lo que en este momento estamos pidiendo. Si se ofrece otra cosa, bueno, se pone a consideración de la comisión directiva, que votará al respecto. Generalmente siempre hay una consulta a los socios, o los socios expresan su malestar o su conformidad con las propuestas, y bueno, en base a eso se resuelve. Uh-huh. Esperemos que sí, que haya una propuesta buena, y que podamos levantar la medida, que, como les decía al principio, es odiosa, porque sabemos que es malo para el paciente en primer lugar, y también hace que hay veces en que hay médicos que se quejan, sobre todo por ahí los del padrón B, porque dicen que bueno, el paciente tiene que pagar el valor de la consulta más el arancel, entonces directamente, si no es una urgencia, una cosa muy grave, el paciente no concurre, espera, dejará para después. Uh-huh. Bueno, pero es una medida que hay que tomar, lamentablemente, es la única alternativa que nos ha quedado. Quedamos a la espera, a ver, de ese acercamiento del IPS con el Círculo Médico. Gracias por atendernos, gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buen día. María Cristina Sánchez Wilde preside el Círculo Médico de Salta. Acaban de cobrar recién mayo, están esperando cobrar junio, ya se venció, ya pasó una semana, y cobran uno de los padrones, el que no puede cobrar plus, imagínate, pero lo están pagando por consulta. Claro, tiene que ver con el volumen, la cantidad de afiliados, pero un paciente del IPS va y se hace atender con un profesional y le pagan hoy 10.600 pesos. Te vas a hacer las manos y pagas el doble. Mira, una amiga me aporta cuánto paga con su hijo de IPS. A ver. Cuánto le descuentan del salario municipal, 11.331 pesos, que entiende que es por los dos, y me mencionaba que se puso a hacer cuentas finas porque se intrigó también para ver cuánto representa, y dice que es un 5,5% calculado sobre el sueldo básico. En el caso, como para entender, o sea que está pagando por los dos lo que vale una consulta. Más o menos. Más o menos. Y después me quedo con algo que mencionó al pasar, pero que me parece gravísimo, y es que hay médicos que están dejando la profesión para dedicarse a otras cosas, para ganar dinero. Bueno. Porque después eso también conlleva a, que ya en un rato les cuento, las especialidades en los distintos puntos de la provincia, lo difícil que es tener médicos en los hospitales de toda Salta, y ahí entendés también, está bien, esto corresponde a IPS y no precisamente al salario de un médico, pero hay una realidad, y es que están cobrando poco y laburando mucho. Mencionó una caída del 40% en la actividad. Totalmente. De la atención médica. Un dato preocupante, a ver, y además, si vos no tenés obra social y en estos momentos tenés un problema de salud, difícilmente, salvo alguna situación extraordinaria, vas a ir a pagar una consulta particular, vas al hospital. Bueno, lo hemos charlado con Mangione aquí, al aire también lo dice, pero fuera de aire profundiza aún más. El ministro, cuando le preguntamos, che, ¿y qué onda con...? No, es impresionante la cantidad de gente que tenemos cada vez más en los hospitales. Esa también es una realidad que se vive hoy en la provincia de Salta, que conlleva toda la situación económica que se está viviendo en el país. No es antojadizo, digamos, hablar de la situación económica y de cómo impacta de diferentes formas en el día a día en la sociedad. Además, la entereza que tiene que tener un profesional médico para hacer un tipo de atención que casi nunca es feliz, ¿no? Uno no va al médico
por gusto, salvo que No. las noticias felices de médicos pueden ser un embarazo, quizá. Después Bien utilizado el quizás. el resto uno va por salud, por bienestar y muchas veces por preocupación. Claro, vas por una cirugía estética, vas a un profesional, es lo único que puedes decir. Un control rutinario. Se valora el doble ese acompañamiento que puede tener un médico o una médica en el momento de brindarte una atención también como un plus, ¿no? Bien.